El granero estaba en silencio, demasiado silencioso para un lugar que albergaba a 7 personas. El polvo flotaba en los rayos del sol invernal que se colaban a través de las láminas de madera como un juicio. June estaba sentada con la espalda apoyada contra un montón de heno, con el vestido rasgado y las manos fuertemente atadas a la espalda. Alrededor de sus 5 hijos, ninguno de ellos propio, se acurrucaban juntos, unidos de la misma manera. El más joven gimió una vez y luego se detuvo. Todos habían aprendido. El ruido solo empeoró. Afuera se oían las botas crujir. Alguien se acercó. La puerta se abrió con un crujido, inundando el granero con una luz pálida. Un hombre estaba allí parado. Ninguno de ellos. Abrigo largo, sombrero cubierto de polvo, ningún arma desenvainada, pero algo mucho más peligroso estaba sentado detrás de sus ojos. Cálculo silencioso. Entró y se agachó. Su sombra cayó sobre Junio. Él no habló. Ella tampoco. Su mirada recorrió las ataduras y los moretones. No tocó nada. Aún no. Y entonces el niño más pequeño se acercó a él. Solo un dedo, temblando. La mandíbula del hombre se crispó. Eso fue todo lo que hizo falta. Extendió la mano hacia su cuchillo, lento y silencioso. La cuerda no rompió a June. Pero el hombre que vino a cortarlo, cambiaría todo. El sonido de botas sobre la tierra helada no era lo que más temía June. Era la pausa entre cada paso. Dentro del granero, el aliento se mezclaba con el frío. El polvo flotaba en gruesas columnas a través de los listones de madera deformados. El olor a heno y moho lo impregnaba todo. Sus brazos estaban entumecidos desde hacía tiempo, retorcidos tras su espalda, y sus muñecas estaban enrojecidas por la cuerda. A su alrededor se apiñaban 5 niños. No es de ella, sino de ella ahora. Todos ellos con los ojos muy abiertos, la piel marcada por días de ser tratados bruscamente y alimentados solo cuando alguien recordaba que aún estaban vivos. Ya no lloraron más. Junio les había enseñado que el ruido se castigaba. El silencio era más seguro. Ella lo escuchó de nuevo. Botas más cerca esta vez. Un par medido, no apresurado. No como los hombres que vinieron antes. Maldiciendo, riendo y abriendo de golpe la puerta del granero como si fuera suya. Esta vez la puerta se abrió lentamente con un crujido, como si alguien no estuviera seguro de querer ver lo que había dentro. Ella se estremeció al ver la luz que atravesaba el suelo de tierra. Un hombre entró. No se parecía a los demás. No llevaba ninguna insignia sucia prendida en el abrigo. Ninguna sonrisa, ninguna arrogancia, solo polvo y quietud. Largo plumero marrón, bufanda negra enrollada en lo alto de la mandíbula y ala del sombrero baja. Su mano descansaba sobre un cuchillo que llevaba atado a su pecho. No dibujado, simplemente ahí. Junio no se movió. Los niños no respiraban. El hombre permaneció allí por un largo momento, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. Observó las cuerdas, los verdugones en las caras de los niños, la mancha de sangre en la pared del granero. Su mirada encontró la de ella y la sostuvo. Luego se agachó. Él no dijo una palabra. El niño más pequeño, un niño de apenas 3 años, extendió la mano. Su dedo temblaba como una hoja al viento. Los ojos del hombre bajaron rápidamente y su mandíbula se tensó. Eso fue todo. Sacó su cuchillo. Se movió sin dudarlo. Limpio, tranquilo, un niño a la vez. Ni una sola palabra cruzó entre ellos. Cuando llegó a June, se arrodilló y deslizó la hoja bajo el nudo de su espalda. Su toque era clínico. Sin amabilidad, sin vacilación. La cuerda se rompió. June jadeó y sus hombros se sacudieron hacia adelante. Ella se contuvo antes de desplomarse. Su primer instinto fue arrastrar a los niños detrás de ella. Su segundo gesto, confuso e indeseado, fue mirarlo a la cara, pero él ya estaba de pie. «Tomarás el camino del norte», dijo, en voz baja, como el reverso de un trueno. «Media milla. Hay una cabaña cerca del arroyo.
Eso fue todo. Sin nombre, sin preguntas. No hay disculpas por llegar tarde. Se dio la vuelta y salió. Junio parpadeó ante la luz. Sus piernas no querían seguirla, pero los niños se movían con ella como patitos. El suelo era duro, implacable, pero mejor que el suelo en el que habían estado sentados durante 2 días. Cuando llegaron al borde del bosque, ella se giró. El hombre estaba montado en su caballo, con una pintura con cicatrices en su flanco. Él no miró hacia atrás. Él simplemente montó. Junio no lo llamó. Ella ni siquiera sabía qué decir. La cabaña estaba exactamente donde dijo que estaría. Medio enterrado en la nieve y la sombra de los pinos. Humo saliendo en espiral de una chimenea. Dentro de un fuego ya encendido, comida esperando, mantas dobladas sobre un banco de madera. Ni rastro de él, solo regalos. Ella no preguntó a los niños cómo se sentían. Estaban demasiado cansados para hablar. Ella los alimentó uno por uno. Desenvolvieron sus moretones y los metieron bajo colchas que olían a cedro y tabaco de pipa. Luego se sentó sola junto al fuego y se quedó mirando el cuchillo que él había dejado atrás. No fue un regalo. Fue un mensaje. Sé que aún no estás a salvo. Ella no durmió esa noche. Él tampoco. Ella lo vio al amanecer junto a la cresta de la montaña, con el sombrero bajo, apoyado contra el pino como si estuviera construido sobre él, observando, esperando. Se fue cuando salió el sol. Al tercer día, siguió el rastro hasta el granero. No porque quería sino porque tenía que hacerlo. Todavía había cosas que ella no entendía. Cosas que los niños no podían contarle. Cosas que los moretones no explicaban. Encontró huellas de botas, las suyas y las de otros, signos de lucha cerca de la valla más lejana, sangre, aún no seca. Alguien había sido arrastrado, y en la tierra había un anillo de plata, el de su marido. Junio no lloró. Esa parte de su cabeza murió mucho antes que la cuerda. Ella regresó a la cabaña más lentamente, con el cuchillo metido en su falda. El anillo presionó su palma como un secreto que solo sus huesos podían sentir. A la mañana siguiente, estaba allí de nuevo, más cerca esta vez, sentado en la cerca de rieles partidos cerca del arroyo, con los brazos cruzados y los ojos en el horizonte. Se acercaba Junio. «¿Lo conocías?», dijo. Su voz se quebró. El hombre no respondió. «¿Lo dejaste?». Todavía nada. Ella se acercó más, con el cuchillo colgando a su costado. «Quiero saber qué clase de hombre hace eso». Entonces la miró. «Realmente lo miré. El tipo que está tratando de no ser ese hombre nunca más», dijo. Luego se dio la vuelta y caminó. Esa noche, llegó una tormenta. El viento aullaba a través de las grietas de las paredes de la cabaña. La nieve caía hasta la puerta. Los niños se acurrucaron muy juntos. Junio alimentó el fuego. Sus manos temblaban, no de frío, sino por la sensación de que algo estaba cambiando. Ella abrió la puerta una vez, esperando verlo, pero la oscuridad solo le dio silencio. A la mañana siguiente, el granero había desaparecido, se había quemado y se había derrumbado sobre sí mismo. Ella lo vio desde la cresta, el humo se elevaba como un fantasma. No queda nada más que cenizas y los huesos negros de lo que solía ser. Nadie vino a mirar. Nadie hizo preguntas. Él le estaba enviando un mensaje. Se acabó. No vuelvas atrás aún así. Ella lo esperaba. Todas las mañanas, todas las noches, cuando los niños dormían, ella se sentaba junto a la ventana y observaba el camino que él siempre recorría. Pero no regresó. No fue hasta varios días, hasta la tercera semana, cuando la escarcha finalmente comenzó a derretirse y el arroyo volvió a cantar. Luego llegó con el sombrero en la mano y en silencio. Junio abrió la puerta. Ella no le preguntó dónde había estado, y él no lo dijo, pero ella se hizo a un lado y él entró. La primera noche que durmió dentro, llovió tan fuerte que el techo lloró. No en el rincón de la casa donde solían estar las goteras, sino en los bordes donde la madera se había hinchado y curvado como piel cansada.
La tormenta se extendió por las colinas como si estuviera cazando algo. Un trueno rugiente, bajo y mezquino. Beston no habló cuando June le abrió la puerta. Entró como si siempre hubiera pertenecido allí. Sombrero en una mano, abrigo empapado, mandíbula apretada. Sus botas dejaron huellas de barro limpias. Ella le entregó una toalla. Él asintió, nada más. Los niños ya estaban dormidos en la habitación de atrás, acurrucados unos contra otros como gorriones. June les había enseñado a escuchar el peligro en el viento, pero esa noche era el silencio del hombre que goteaba cerca del fuego lo que hacía que su corazón latiera de manera diferente. No preguntó dónde dormir. Se sentó en el suelo cerca de la estufa, extendió la manta que ella había dejado en el porche semanas atrás y se apoyó contra la pared de troncos. El fuego estalló. Las sombras bailaban. June se sentó frente a él, con las manos alrededor de una taza de té enlatada. Ninguno de los dos dijo una palabra. No entonces, no todavía. Por la mañana, la tormenta había pasado y él se había ido, pero la manta estaba doblada, el fuego alimentado y la pila de leña afuera estaba más alta que la noche anterior. June se quedó mirando el ordenado triángulo de leña junto al hogar. Fue una conversación que no había pedido, pero le dijo lo que necesitaba saber. Los días que siguieron transcurrieron lentos, indiferentes. Beston no se fue para siempre. Él venía y se iba como una sombra, presente solo cuando el sol lo alcanzaba en el momento justo. Algunas mañanas, June se despertaba y encontraba el porche barrido. Otros días, veía un conejo recién desollado colgado del gancho trasero, destripado y desangrado con limpia precisión. Él nunca llamó. Él nunca preguntó, pero se quedó. Una mañana, lo encontró cortando leña detrás del cobertizo. Las mangas de la camisa arremangadas, los músculos trabajando como resortes de un reloj. Él no se giró cuando ella se acercó, pero ella pudo notarlo. Él sabía que ella estaba allí. Su espalda se enderezó, el hacha se detuvo a mitad del movimiento y su aliento se confundió con el aire fresco. «Puedo hacerlo», dijo ella. Finalmente se giró, con el sudor en la frente y la camisa oscura en el cuello. «Lo sé». Luego volvió a cortar. June se quedó allí un rato más del necesario y a él no le importó. Los niños comenzaron a preguntar por él. ¿Se queda? ¿Tiene nombre? ¿Puede enseñarme a sostener un cuchillo? Junio respondió solo una de esas preguntas. Se llama Beston. El resto lo dejó al tiempo. Cuando la más pequeña, Nora, tuvo fiebre, June pasó 2 noches despierta al lado de la niña. Caldo de garras frescas que nadie quería. Susurró oraciones a un Dios del que no estaba segura si aún escuchaba. La tercera noche, encontró a Beston sentado afuera de la puerta, con los brazos cruzados, el rifle en su regazo y los ojos medio cerrados, pero alerta. «Deberías dormir», dijo. Él no respondió. Entonces le trajo té y dejó la puerta abierta. La primera conversación real ocurrió mientras tomábamos una sopa. Ella pasó el cuenco. Él lo tomó y bebió un sorbo. «Esto lo dice el vendedor de raíces». Él preguntó. Ella asintió. Él dio un gruñido corto. «Necesita más sal». Ella levantó una ceja. «¿Estás ofreciendo?» Él miró hacia abajo. No dije que fuera malo. Ella casi sonrió. Casi. Empezó a dormir en espacios interiores con más frecuencia. Primero en el suelo, luego la cuna junto a la pared. Junio no ofreció su cama. Él no preguntó. Pero cuando uno de los niños entró en la habitación después de una pesadilla, Beston ya estaba de pie, con una manta en la mano y la voz tranquila. «Solo un sueño», decía. «No hay nada real si no lo dejas ser». Y el niño le creería porque de alguna manera lo hacía parecer cierto. A veces, June lo sorprendía observándola, no como lo hace un hombre cuando quiere algo, sino como un hombre que perdió algo una vez y no sabía cómo no quererlo otra vez. Sus ojos seguían el movimiento de sus manos mientras necesitaba masa, o cuando trenzaba el cabello de la niña,
o cuando limpiaba la mesa con movimientos largos y uniformes. Él nunca los interrumpió, pero el aire entre ellos se espesaba día a día, no con palabras, sino con la espera. Una tarde, ella sacó una vieja baraja de cartas, se sentó frente a él en la mesa y las golpeó con fuerza y se aclaró. ¿Alguna vez has jugado al póker? Ella preguntó. Miró las cartas como si fueran un idioma que no había hablado en años. He jugado. Bien, dijo ella. Porque estoy cansado de hablar solo, sonrió un poco. Y jugaron hasta que el fuego se apagó. Fue después de un juego como ese, en una cabaña a medianoche oscura pero con solo brasas, que finalmente preguntó, ¿queda alguien? Junio tardó en responder. Tenía un hermano que murió en un derrumbe minero allá en el este. ¿Esposo? Ya sabes cómo terminó. Sí. Tú. Se quedó mirando fijamente las brasas. Tenía una pareja. Solíamos viajar juntos. Se volvió codicioso. No lo hice. Ella no preguntó qué le pasó. Ella no necesitaba hacerlo. Luego llegó la noche en que el caballo regresó. Un gel de pintura, teñido de silla de montar, sin jinete. Beston lo vio primero. No habló, simplemente caminó hasta el granero, desató la cuerda y condujo al animal de regreso como si fuera un mensaje entregado por un fantasma. Junio estaba de pie en el porche cuando él regresó. Sangre en la silla de montar. Sin suministros, sin nombre. ¿Ya vienen?, preguntó ella. Él asintió. ¿Cuántos? 3, tal vez 4 de la tripulación. No estoy seguro, pero te estarán buscando. ¿Por qué lo tomé? Ella lo miró a los ojos. ¿Qué tomaste? Él no parpadeó. Yo mismo esa noche. Ella no le pidió que se quedara. Simplemente colocó una manta extra cerca de la estufa, preparó comida suficiente para 2 y cerró la puerta con más fuerza de lo habitual. Se quedó sin decir palabra. Durante los siguientes días la tensión permaneció suspendida como una nube baja. Limpió sus armas, afiló las hojas, recorrió el perímetro del terreno como si fuera tiempo prestado. Los niños sabían que algo era diferente, aunque no lo dijeron. June se encontró observándolo más de lo que quería admitir. Ella se encontró esperando que él no se fuera otra vez. Al quinto día, regresó del sendero con polvo en el abrigo y la mirada dura. Están cerca. ¿Qué tan cerca? Por la mañana, June tragó saliva. ¿Estás corriendo? Él negó con la cabeza. Ella miró a los niños. Entonces nosotros tampoco. Se giró hacia ella con algo ilegible en su rostro. ¿No me estás pidiendo que luche por ti? No, dijo ella. Te pregunto si lo harías de todos modos. Él no respondió, pero esa noche se quedó despierto junto a la puerta, con el rifle en la mano. Y cuando el fuego se apagó y June se sentó a su lado, susurró, nunca te pedí que te quedaras. Lo sé, pero lo hiciste. Él no la miró, pero dijo, sí, lo hice. La vieja puerta no cerraba bien desde hacía años. Una bisagra estaba suelta y completamente oxidada. El pestillo se arrastró por el suelo, excavando un surco poco profundo en la tierra. Gruñía como algo herido cada vez que el viento lo golpeaba. Lo suficientemente fuerte para despertar a los niños. Lo suficientemente fuerte como para inquietar a June, que ya tenía problemas para dormir. Beston había pasado por allí una docena de veces desde que llegó. Nunca dije una palabra sobre ello. Nunca miré 2 veces. Simplemente pasé por encima del tablón hundido y seguí adelante hasta la mañana siguiente, cuando la pintura volvió a gelificarse sin jinete. June lo escuchó antes de verlo. El lento chirrido del metal, el roce de la madera vieja, un gruñido en voz baja. Ella abrió la puerta y lo encontró arrodillado en el barro, con las mangas arremangadas, sudor en la frente y el cuchillo encajado bajo la bisagra. A su lado había un montón de clavos en un tosco martillo fabricado a partir de un poste de cerca roto. Ella no preguntó por qué. Ella simplemente se quedó allí un momento observando. Y en ese momento, se dio cuenta de algo. No se estaba preparando para irse.
Estaba arreglando algo. Ella le trajo agua, en silencio. Él asintió, tomó la taza, bebió y luego volvió a trabajar. Al mediodía, la puerta se abrió suave y recta, cerrándose con una confianza silenciosa que no había conocido en años. June lo probó ella misma. Se cerró. Y por primera vez en meses, algo también lo hizo en su pecho. Beston no pronunció ningún discurso, no pidió elogios, simplemente se lavó las manos en el balde, las secó en su abrigo y pasó a la siguiente tarea, reparar un riel partido a lo largo de la cerca del paddock. Pero desde ese día, los niños lo llamaron la puerta de Beston. No sabían por qué, simplemente lo hicieron. Esa noche, June hizo pan de maíz, mantequilla real, miel real, cosas que había estado guardando para algún momento después de que eso nunca llegara. Ella lo observó comer en silencio, con las botas quitadas, el cuello de la camisa abierto y el vapor saliendo de su plato. ¿Alguna vez hiciste esto antes? Ella preguntó suavemente. ¿Qué? ¿Intentas pertenecer a algún lugar? La miró lenta y deliberadamente. No sabía que lo era. No eres malo en eso, no sonrió, pero tampoco se alejó. Los días pasaban suavemente, como el aliento después de una tormenta. Los niños empezaron a reír de nuevo. Uno de ellos, Thomas, preguntó si Beston alguna vez había visto un oso. Él respondió, una vez alguien me debía dinero. Se rieron tanto que June tuvo que sentarse. Él no se rió, pero su mirada se suavizó. Luego llegó el trueno de la tarde, no del cielo sino de los cascos. Beston se puso de pie antes de que alguien más lo oyera. Él no habló, no agarró su abrigo. Solo alcanza el rifle y muévete hacia afuera. Llegó junio. Ellos vienen. Él asintió. 2 jinetes, tal vez exploradores, revisando el lugar antes del anochecer. ¿Vas a disparar? Aún no. Esperaron detrás del cobertizo, quietos como postes de una cerca. El viento se levanta y la hierba silbando bajo sus rodillas. Los escritores aparecieron a la vista. Un par de figuras sucias encuadernadas en cuero que se mueven lentamente, demasiado casuales para ser extrañas. Uno de ellos se escupió. El otro señaló hacia la cabaña. Beston susurró, no dejes que los niños miren hacia afuera. June asintió y retrocedió. Él no dibujó. Aún no. Él simplemente observaba. Los hombres no desmontaron. Dieron una vuelta, 2 veces, luego se alejaron, con las espuelas tintineando como monedas en una taza de hojalata. Pero volverían. Beston lo sabía. También lo hizo Junio. Esa noche, se sentó en el porche a tallar algo de un trozo de madera de fresno. June se sentó a su lado y trabajó en una manga rota. El aire olía a lluvia, pero no caía. Puedo enviaros a todos al paso del barranco, dijo. Hay refugio allí. Te compraré tiempo. Junio siguió cosiendo. ¿No vas con nosotros? No. ¿Crees que te matarán? Probablemente. Ella no dejó de trabajar. No tienes que hacer esto. Sí. Ella dejó la camisa en el suelo y lo miró fijamente. No eres el hombre que recuerdan, Beston. Él la miró a los ojos. Eso no importa. No están aquí por el hombre que era. Están aquí porque me alejé. Entonces dejadlos venir. Lo haré. Más tarde esa noche, cuando ella le entregó la camisa terminada, sus manos se tocaron. Él no se apartó. Ella tampoco. A la mañana siguiente, los niños corrieron a través de la puerta de Beston, persiguiendo un aro de hojalata que uno de ellos había encontrado. El sonido de su risa llenó el patio como agua de manantial, y June se quedó en el porche observándolos. Y detrás de ella, Beston permanecía quieto, en silencio, pero no se había ido. El viento murió justo después del atardecer. Los árboles afuera permanecen quietos, como si también estuvieran escuchando algo. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba a un ritmo constante, cálido, persistente, vivo. Los niños estaban dormidos, abrigados bajo las colchas, con las mejillas sonrojadas por la seguridad.
June se movió en silencio, sirviendo lo último del guiso en 2 tazones de hojalata. Ella no llamó su nombre. Ella no necesitaba hacerlo. Beston ya estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados y el peso de la noche todavía adherido a su abrigo como polvo. Ella asintió hacia el fuego. Entró sin decir palabra. Se sentaron uno frente al otro, con las piernas cruzadas en el suelo, con el fuego entre ellos. Beston sostuvo el tazón, pero no comió inmediatamente. Sus ojos permanecieron fijos en las llamas. Junio finalmente rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? Él no se inmutó. Demasiado largo. ¿Eras como ellos? Su mandíbula se tensó. No. Ella esperó. Ellos hicieron trabajos. Mantuve viva a la gente. Ese fue el trato. June removió su cuchara lentamente. ¿Por qué te fuiste? Mataron a un hombre que estaba arrodillado. Eso fue todo lo que dijo. Eso era todo lo que necesitaba oír. El fuego estalló. Se movió. Afuera. Un coyote aullaba a lo lejos, delgado y solitario. June se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Solía pensar que lo peor que me podía pasar era estar solo. Beston miró hacia arriba. No lo es, dijo ella. Lo peor es estar con personas que te tratan como si no importaras, que te hacen sentir como si solo estuvieras ahí para sobrevivirlos. Ella hizo una pausa. Estoy cansado de sobrevivir. Dejó el cuenco y juntó las manos. No soy bueno quedándome. No te lo pedí. No sé cómo estar en silencio así. Jun sonrió débilmente pero firme. No tienes que estar callado, solo hay que ser amable. La miró fijamente durante un largo rato y luego con suavidad. ¿Crees que merezco eso? Creo que si no lo hicieras no estarías preguntando. Ella se apoyó contra la pared, con las manos sueltas en su regazo. La gente no cambia de repente, dijo. Cambian la forma en que se pudren las bayas. Lento, casi invisible, hasta que un día te apoyas en él y te das cuenta de que vuelve a ser fuerte. Ella piensa que me estoy convirtiendo en algo mejor. Espero que tenga razón. Exhaló por la nariz. Tus metáforas necesitan trabajo. Ella se rió y por primera vez él sonrió. Esa noche no le ofreció la cuna. Ella simplemente caminó hasta la habitación de atrás donde dormían los niños, colocó una segunda manta junto al fuego y dijo, si todavía estás aquí en la mañana, arreglaremos el techo. Él no respondió, pero cuando ella se despertó justo antes del amanecer, él todavía estaba allí. Botas fuera, espaldas a las brasas, respiración profunda. Aún así, durante los siguientes días, el silencio entre ellos cambió de forma. Se volvió cómodo, intencional, un espacio al que ambos entraron voluntariamente, no porque temieran al mundo, sino porque estaban construyendo uno propio. Una tarde, encontró un tallado en la barandilla del porche, una forma sencilla, la mitad de una flor silvestre. Ella no preguntó si lo había hecho, pero esa noche colocó una pequeña flor seca en el centro de la mesa antes de la cena. Él no preguntó de dónde venía. Los días se convirtieron en semanas. Los exploradores no regresaron, pero el recuerdo de ellos permanecía bajo, como un trueno aún no pronunciado. June intentó no preguntar qué estaba planeando Beston. Pero una noche, mientras caminaban por el perímetro con linternas en la mano, ella dijo, no estás esperando a que lo olviden. No, estás esperando a que regresen. Él asintió. Siempre lo hacen. Ella dejó de caminar. ¿Qué pasa cuando lo hacen? Estaré listo. Siempre estás dispuesto a matar. Se volvió lento. Siempre estoy dispuesto a terminarlo. Esa noche, June permaneció junto al fuego más tiempo de lo habitual. Los niños estaban dormidos. La noche era fría. Beston se sentó en su lugar habitual, sin abrigo, con las mangas de la camisa arremangadas y el cuchillo apoyado en el muslo. Ella dio un paso adelante y se sentó a su lado. Cerca. Pase lo que pase, dijo, no me voy. Él no se volvió hacia ella, pero dijo,
Así es como muere la gente. Ella miró el número de incendio. Así vive la gente. Y por primera vez, él tomó su mano. Áspera, sólida, cálida y no se apartó. A la mañana siguiente, el sol salió sobre la cresta como si nunca se hubiera ido. El cielo estaba despejado. El viento era suave y la puerta permanecía cerrada porque alguien la había arreglado. Porque alguien se había quedado. El día empezó tranquilo también. Todavía no hay viento, no hay cantos de pájaros, no hay risas dispersas de los niños corriendo tras aros o pisando fuerte en los charcos descongelados. Incluso el aire se sentía pesado como si supiera que algo estaba a punto de caer del cielo. Beston había estado despierto desde antes de que la primera luz coronara la cresta. Se sentó en el porche, afilando su cuchillo. El raspado era constante y suave. Su rifle estaba limpio, cargado y apoyado contra el segundo poste. Un segundo revólver colgaba de su cadera. Otro escondido detrás del barril de flores en el interior. Él no estaba caminando de un lado a otro. No lo estaba comprobando 2 veces. Él estaba esperando. Junio salió con el sol y lo encontró allí. Con las botas puestas, los ojos escaneando el árbol como si le debiera algo. Ella sirvió 2 tazas de café y le entregó una. Sin preguntas, sin garantías forzadas. ¿Ya lo viste? Ella preguntó. No, lo harás. Lo sé. Los niños estaban en silencio ese día, como si también ellos sintieran la tormenta en los huesos de la tierra. June los mantuvo ocupados, partiendo el pan, haciendo dibujos, apilando viejos sacos de semillas a lo largo de la pared, pero sus ojos volvían a la puerta cada pocos minutos. Beston nunca se alejó mucho de allí. Poco después del mediodía, un cuervo aterrizó en el poste de la cerca y gritó, una advertencia prolongada. Y entonces el estruendo, no el trueno, el golpeteo de los cascos. Beston se levantó, tomó un último sorbo de café y dejó la taza al lado de la piedra de afilar. Luego caminó hacia el granero. Él no cerró la puerta de golpe tras de sí. Él no murmuró maldiciones ni susurró oraciones. Simplemente abrió una caja debajo del pajar y sacó un abrigo largo que no había usado desde antes de conocer a June. Un abrigo oscuro. El tipo de abrigo que usas cuando estás listo para hacer cosas de las que no quieres hablar más tarde. Se colocó el segundo revólver sobre el pecho y retrocedió hacia la luz. Junio lo encontró en el borde del porche. Su voz no tembló. Dijiste que vendrían. Hice. Dijiste que estarías listo. Soy. Ella le tocó el brazo. No olvides que esta vez no estás solo. Él la miró, sus ojos más oscuros que las nubes de tormenta. Precisamente por eso voy a salir primero. Caminó hacia la puerta, su puerta, y la abrió lentamente. El sonido del pestillo al abrirse era más fuerte que cualquier disparo de rifle. Luego salió y la cerró tras de sí. Una señal. Aparecieron 4 jinetes. Polvoriento, de hombros anchos, con los dientes al descubierto, armas bajas pero no desenfundadas, ojos como lobos. Uno de ellos sonrió cuando vio a Beston. Bueno, realmente te estableciste, ¿no? Beston no sonrió. Giro de vuelta. El hombre se apoyó en el cuerno de la silla de montar. Aún conservas esa ventaja, Beston. Ese fuego. Pero aquí está el asunto. Los incendios se apagan cuando ya nadie les tiene miedo. No busco asustarte. Oh, estoy buscando acabar contigo. Fue entonces cuando empezaron los disparos. Pero solo un disparo salió de Beston. El primer hombre cayó como un saco de piedra. Los demás dudaron. Ese fue su error. Lo que siguió no fue un tiroteo. Fue una lección. Beston no gritó. Él no se movió salvajemente. Él fue preciso. Cada bala tenía un nombre. Cada paso tenía un propósito. Usó el granero como cubierta, luego el carro, luego rodó hacia un flanco y terminó con el segundo hombre limpiamente. El tercero corrió. Beston lo guió. Por un tiempo, en la cabaña, June se mantuvo firme en la puerta. Rifle listo, respiración lenta.
No tuvo que disparar ni un tiro. No porque ella no estuviera dispuesta, sino porque él no le dio una razón para hacerlo. Cuando el polvo se disipó, el sol ya se había ocultado tras la cresta. Salía humo de una alforja rota. Una bota yacía en la hierba. Y Beston caminó de regreso hacia la cabaña. No cojea, no sangra, solo camina. No habló cuando pasó por la puerta. Simplemente miró a June, asintió una vez y dejó caer el revólver en la tierra junto al porche. Los niños miraban por la ventana. Beston los miró con ojos ilegibles. Luego se sentó en el escalón y exhaló. June salió y se arrodilló a su lado. ¿Se acabó? Él miró hacia adelante. Por ahora. Ella le rozó la mano con la suya. Me alegro de que te hayas quedado. Él se volvió hacia ella suavemente. No sabía qué más hacer. Esa noche no durmieron. Se sentaron junto al fuego, hombro con hombro, mirando cómo las llamas se apagaban cada vez más. Y por primera vez, Beston habló del mañana. El cielo sobre la cabaña era amplio y limpio. Después de semanas de esperar a que se derramara sangre, a que volvieran las botas, a que la puerta se abriera en señal de advertencia, reinó el silencio. El tipo de silencio que no se encuentra a menudo en esta vida, el tipo de silencio que uno tiene que ganarse. June había lavado la última ropa de los niños y la había tendido como banderas de oración en el porche trasero. Ella tarareaba algo viejo, algo sin palabras. Beston escuchó desde la cerca. No lo dijo en voz alta, pero le gustó la forma en que su voz llenaba los espacios en los que nunca se había atrevido a entrar. Esa noche cocinó pan de maíz y guiso de conejo. Comieron lentamente, mucho después del atardecer. Los niños se fueron a la cama, seguros en el ritmo de la paz. Fue la primera vez que Beston no mantuvo su arma al alcance de la mesa. Junio se dio cuenta. Ella no dijo nada, pero se dio cuenta. Después de limpiar los platos y apagar las brasas, se sentaron junto al fuego, solo ellos dos. La pregunta se hizo en voz baja. Beston, dijo ella, con su voz suave como un hilo. Ese día. Él no la miró, pero algo en su postura cambió. Ella lo intentó de nuevo. El día que vinieron, saliste sola y regresaste sin un rasguño. Una pausa. ¿Cómo saliste? Su mandíbula trabajaba lentamente. Se pasó una mano por la barba y se frotó la nuca. Sus ojos permanecieron fijos en el fuego. Me dejaron ir, dijo finalmente. Su voz era tranquila y firme. Supongo que no todos eran malos. Junio inclinó la cabeza. Su mirada buscó su rostro, pero él no ofreció más. Él tomó su taza, tomó un largo sorbo y luego miró fijamente las brasas como si estuviera viendo algo arder que ella no podía ver. Ella asintió lentamente. Aceptó la mentira porque lo amaba lo suficiente como para no presionarlo. Pero sus manos contaban una historia diferente. Los nudillos, la oscura cicatrización bajo sus uñas, la nueva cicatriz que nunca explicó, baja a lo largo de su costado, justo donde se subió la camisa cuando tomó la madera. Ella no volvió a hablar esa noche. Ella simplemente se acercó, tomó su mano entre las suyas y presionó sus dedos sobre el callo fresco en su palma. Y aún así, ella no dijo nada. Pero su silencio abrió la puerta. Y dentro de ese silencio, su mente regresó. No había salido a hablar. Salió para terminarlo. El granero estaba en silencio, lleno de polvo y calor. 4 de ellos estaban esperando, formando un semicírculo alrededor de la puerta, riendo, escupiendo, llamándolo fantasma que había olvidado que ya había muerto una vez. Él no respondió. Dio un paso adelante como un hombre que se mete en el agua en la que quiere ahogarse. El primero le agarró el abrigo. Beston se movió antes de que los dedos se cerraran. Un giro, un crujido, un grito. El hombre cayó al suelo, agarrándose la muñeca. Los demás parpadearon demasiado lento. Los siguientes segundos estuvieron hechos de movimiento e instinto. Beston se agachó, pateó las piernas del segundo hombre, rodó y agarró su arma de la funda del hombre antes de que cayera al suelo.
Un tiro desviado que iba dirigido al hombro de Beston alcanzó al tercer hombre en el muslo. Grita ahora. Polvo, sangre. Él no habló. Él no pensó. Él actuó. El cuarto hombre corrió. Beston lo dejó por un minuto. Luego caminó tras él, tranquilo, con sus botas crujiendo sobre heno seco y viejos arrepentimientos. Encontró al corredor enredado en el alambre de la cerca, presa del pánico, sollozando algo sobre simplemente seguir órdenes. Beston se arrodilló junto a él, atrajo al hombre hacia sí y susurró, «Cabalga tú. Les dices a los demás, no queda nadie a quien seguir, y no hay sombra lo suficientemente grande como para esconderse de lo que haré si regresan». El hombre asintió, temblando. Beston se puso de pie y clavó un trozo de tela en la pared del granero con su cuchillo. Una sola palabra grabada a fuego en la tela. Permanecer. Luego prendió fuego al heno y salió mientras los muros se derrumbaban detrás de él. De regreso a la cabina, June giró ligeramente la cabeza apoyándola en su hombro. El fuego crepitaba lentamente. La habitación olía a cedro y pan. «Me alegro de que estés aquí», susurró. «No me voy a ninguna parte», dijo. Y esta vez no fue mentira. Más tarde, mientras la ayudaba a apagar el fuego, su mano rozó la de ella nuevamente. Duro, honesto y tácito. Ella lo miró con algo que ya no era sorpresa. Fue un reconocimiento. A la mañana siguiente, se despertó con el canto de los pájaros y el suave tintineo de las uñas. Beston salió a arreglar una persiana que ni siquiera necesitaba reparación. El mundo no había terminado, pero algo sí, y en su lugar, una puerta que se cerró silenciosamente. Un porche que no crujiera. Un hombre que una vez mató para sobrevivir, ahora trabaja para quedarse. Dicen que Occidente nunca olvida, pero a veces perdona. Beston no se convirtió en leyenda. Él se quedó. Arregló una puerta rota. Él llevaba agua. Sostuvo la mano de un niño cuando llegaron las pesadillas. Y Junio nunca más volvió a preguntar cómo sobrevivió ese día. Porque cuando un hombre permanece, cuando construye en lugar de quemar, aprendes a confiar más en el silencio que en las palabras. Pero sabemos, vimos la verdad que enterró en el polvo del granero, el fuego del que se alejó. Y ahora os preguntamos, ¿queréis saber quién fue el ganador de Beston antes de Junio, antes del porche, antes de la luz del fuego, antes de ella? Entonces cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás mirando? ¿Qué parte de esta historia te quedó más grabada? Y si todavía estás aquí ya eres parte de nuestra historia.